Siempre vamos a sufrir las consecuencias de nuestros errores. Lo leemos en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículos 41 al 45. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra ti. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma, y volvisteis y llorasteis delante de Jehová. Pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Amén y amén. Aquí estamos en donde la Biblia nos demuestra que el pueblo de Israel pecó contra Dios. El pueblo de Israel, que había sido rescatado obviamente de la esclavitud, de una vida de esclavitud en Egipto, estaban en un desierto, caminando rumbo hacia la tierra prometida. Pero resulta que ofendieron a Dios, una y otra vez ofendieron a Dios. Cometieron errores graves contra nuestro Dios, así como nosotros en nuestra vida hemos cometido errores graves contra nuestro Dios. Lo hemos ofendido muchas veces con nuestro pecado, y ahora también con nuestra desobediencia. Y el pueblo de Israel, dice aquí en lo que acabamos de leer, que el pueblo de Israel le reconoció a Dios que había pecado. Le dijeron: Dios, sí, hemos pecado, perdónanos. Reconocieron su pecado, pidieron perdón y dijeron: acompáñanos, porque seguimos adelante en lo que ya nos habías dicho antes que avanzáramos. Pero resulta que al leer todo el capítulo nosotros vemos que Dios les dice a ellos que no vayan a subir a enfrentarse a este pueblo, que no se acerquen prácticamente a conquistar la tierra prometida todavía, porque Dios iba a hacer que ellos sufrieran las consecuencias de su pecado. Aquí podemos observar que aunque ellos se arrepintieron y reconocieron su pecado ante Dios, nosotros no vemos que Dios les dijo: bueno, listo, entonces queda todo olvidado y sigan para adelante como si nada. No, Dios sí perdona su pecado, pero hay que sufrir las consecuencias por esos errores y por esos pecados. Y las consecuencias son las siguientes. Dios les dijo: por cuanto pecaron de esa manera, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. No se los voy a permitir que ustedes entren en la tierra prometida. Sus hijos sí, porque sus hijos todavía no saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Sus hijos van a crecer, y cuando ellos estén grandes y fuertes, a ellos les voy a entregar la tierra prometida, pero a ustedes no. Eso es lo que Dios les dijo. Pero como ellos pensaron que porque pidieron perdón, entonces ya eso no era así, no quisieron escuchar la voz de Dios en ese punto, en ese aspecto, y ellos decidieron ir a la guerra, a conquistar la tierra prometida pasando por Horma. Pero resulta que allá perdieron, porque Dios dijo: yo no voy a estar con ustedes allí. Es que nosotros debemos ser entendidos. Reflexionemos. Todo lo que nosotros hagamos tiene consecuencias. Las consecuencias fueron duras para el pueblo de Israel, porque toda esta generación tuvo que vivir como nómadas en el desierto durante 40 años por la desobediencia. Unos días caminando en el desierto se convirtieron en 40 años por la desobediencia. Si a nosotros nos toca caminar un desierto y vamos con Dios, lo tenemos todo. Pero si desobedecemos, esos días que nos tocaban desierto se van a convertir en años, años y largos años. Recordemos que todo lo que nosotros hagamos tiene consecuencias. Dios hace que nosotros suframos las consecuencias aunque nos haya perdonado, porque nosotros debemos recordar que nos costó duro cometer cualquier error en esta vida. El Señor nos perdona, sí, pero también permite que nosotros nos devolvamos por ese mal camino donde nos metimos, y para devolvernos muchas veces tenemos que pasar momentos duros. Obviamente para Israel no fue fácil durar 40 años en el desierto, pero esas son las consecuencias de nuestros errores. Si nosotros cometemos un error en nuestra vida,
Y en nuestra vida cristiana, aunque Dios sí nos perdona, nosotros debemos entender que hay consecuencias que debemos enfrentar valientemente, a lo hecho pecho, como decimos en este mundo. Pero no debemos pensar, ay Dios, ¿por qué me pasó eso si yo ya te pedí perdón? Todo eso Dios lo hace porque, primero que todo, es su voluntad y Dios es perfecto en lo que hace. Y segundo, para que nunca se nos olvide que nos tocó sufrir serias consecuencias de nuestros errores y así la pensemos 2 y 3 veces antes de volver a cometer un error que ofende a nuestro Dios. Miren, aquí dice que Dios no los escuchó cuando ellos llegaron otra vez orando a Dios, quejándose, llorando. ¿Por qué perdimos? ¿Por qué nos corretearon allá los de Orma? ¿Por qué? Sencillamente Dios dice, no los escuché. Dios apartó su oído de ellos. Si nosotros llegamos a quejarnos delante de nuestro Dios cuando Dios nos advirtió que vamos a sufrir las consecuencias y que donde pensamos que iba a tener una victoria ya no la vamos a tener por la desobediencia y por el pecado, entonces Dios sencillamente no va a escuchar nuestra oración. Reflexionemos en esto y la verdad pongamos sobre nuestro corazón estas enseñanzas para que nosotros, cuando sepamos que vamos a cometer un error, cuando sepamos que nuestra mente y nuestro corazón nos quiere empujar, este mundo también nos quiere empujar a cometer un error que sabemos que es error, a hacer algo que sabemos que es un pecado contra Dios, no lo hagamos, no caigamos en esa trampa. El maligno siempre coloca trampas delante de nosotros y los perjudicados somos nosotros cuando caemos en esas trampas. Así que reflexionemos en ello y vivamos en obediencia agradando a nuestro Dios para que todos los días tengamos victoria y así no nos toque sufrir las consecuencias de ser tan cabeciduros. Dios me los bendiga, que esta palabra sea bendición para sus vidas. Un abrazo desde la distancia.